Importancia de ser masculinista. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por fortuna, mi video más exitoso hasta el momento es la importancia de ser una feminista. Pero desafortunadamente, tanto hombres como mujeres se han enojado por el título del video. Las mujeres se enojan porque un hombre diga soy feminista y los hombres se enojan porque digo que soy un feminista. Pero recordemos, feminismo es simplemente igualdad, no como personas, sino igualdad entre derechos y obligaciones. ¿Cuál es su opuesto para los hombres? Es el masculinismo. Eso es lo mismo. Entonces, masculinismo y feminismo son exactamente lo mismo. Estamos buscando igualdad. Entonces, un hombre puede ser feminista y una mujer puede ser masculinista. Es exactamente lo mismo. Aunque me parece que no tenemos mucha claridad de qué significa igualdad. Igualdad, pues es que es parejo, tanto para hombres como para mujeres. Textualmente, ¿qué significa igualdad? Igualdad significa trato idéntico a un individuo por parte de una organización o una figura de poder, el Estado, una asociación, lo que ustedes quieran, una empresa, sin importar o sin reparo de su sexo, su raza, su religión y, muy importante, su sexo. Entonces, masculinismo y feminismo pues están peleando lo mismo, que tengamos los mismos derechos y obligaciones. Recuerden algo muy importante, y si no, vean mi video anterior: igualdad no es equidad. Jamás puede ser igualdad y equidad. Son cosas diferentes. Igualdad, no hay un trato diferenciado entre dos personas. Equidad es subjetivo. Equidad, recuerden que significa a esa persona le voy a dar un trato diferenciado, pues porque se lo merece. Pero tu equidad y mi equidad pueden ser bien diferentes. Pongamos un ejemplo. En la custodia infantil, igualdad sería 50% de las mujeres tienen la custodia de los hijos y el 50% lo tienen los hombres. O en su caso, esta nueva moda de la custodia compartida. Pero, haciendo el paréntesis, de que ninguna de las dos partes tenga que pagarle al otro. Si se dan cuenta, eso sería igualdad. Equidad es decir, no, pobres mujeres, pobrecitas, sufren mucho, o en contra de la estadística y de la ciencia, creemos que las mujeres o que los niños están mejor con las mujeres, cuando en realidad no es así. Si fuéramos realmente muy fríos, siempre le daríamos los hijos a los padres, nunca a la madre. Entonces, igualdad es 50-50, eso es igualdad, y equidad sería, ay, pobres las mujeres. ¿Se dan cuenta cómo es diferente equidad que igualdad? Y dos, que masculinismo y feminismo son exactamente lo mismo. Bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Es un canal educativo e informativo. Simplemente doy mi opinión. Es un canal masculinista que busca enseñar los problemas de los hombres, siempre respetando a las mujeres y, más importante, el feminismo. El primer paso es definir. O eres masculinista o feminista, que son lo mismo. El masculinista es un hombre que busca los mismos derechos y una feminista es una mujer que busca los mismos derechos. O eres uno de los extremos. Vayan a ver mi capítulo de los extremos. Eres un extremo. ¿Cuáles son los extremos? ¿Eres una hembrista o eres un machista? Los dos, ¿qué significan? Hembrista, machista significa que ese sexo en particular, en el caso del machista, es un hombre que considera que es superior que las mujeres, o que las mujeres naturalmente son inferiores que un hombre. Pero le pasa lo mismo a las mujeres. Ellas pueden ser hembristas, son mujeres que consideran que son superiores que los hombres, o que necesitan un trato preferencial que un hombre. Entonces, el primer paso es que tú decidas, o eres masculinista, feminista, como tú te quieras llamar, o eres hembrista. ¿Estás de acuerdo que las mujeres hoy en día tengan más derechos que un hombre, o que tengan menos obligaciones que un hombre? Si ese es tu caso, pues entonces eres hembrista. Está bien que si tú te quieres definir como hembrista o machista, está correcto, está bien. ¿Cuál es el problema? Que tanto el feminismo como el masculinismo son aspectos positivos. Creemos en igualdad y en justicia. El hembrista y el machista buscan superioridad. Entonces, el primer paso es definir. ¿Estás buscando igualdad y justicia o
estás buscando tener preferencia o que el otro sexo tenga preferencia sobre ti. Ahora bien, todas aquellas personas que dicen, es que yo no soy ni uno ni otro, no puede ser, no existe. Ya hace más de 2500 años en Grecia se inventó el término idiota. Idiota no era un insulto sobre tu capacidad mental, era una persona la cual no se involucraba con la sociedad, que solo se preocupaba por sí mismo. Mientras que a mí no me afecte, no pasa nada. Eso es un verdadero idiota. Y dos, intelectualmente es imposible que no seas o hembrista o masculinista. No puedes. O eres uno o eres otro. Y pasa lo mismo en cualquier problemática social. Tú tienes que tener definido en qué posición estás. ¿Eres un racista o crees en la igualdad de las razas? O eres uno o eres otro. No puedes ser ateo. No puedes simplemente no creer en nada. Tienes que definir en qué posición estás. Personalmente yo soy feminista porque considero en igualdad. Mi canal se llama El Feminista en un Mundo Misándrico. ¿Qué significa eso? Que estoy de acuerdo que las mujeres tengan los mismos derechos y la parte de misandria es odio hacia los hombres. Soy feminista, pero estoy de acuerdo en que hoy en día a los hombres les va peor. Los hombres tienen mucho más obligaciones y mucho menos derechos que una mujer. Y que la ley protege a las mujeres y nos atacan directamente a nosotros, ya por escrito, en las leyes. Entonces, ¿se vale decir soy un hombre feminista? Por supuesto que sí. Yo estoy usando el feminismo para decir los hombres estamos viviendo en injusticia. Y como feminista o masculinista, estoy peleando que nosotros tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones. Que recuerden, es sociales, políticos, económicos y legales. No estoy en ningún momento diciendo que hombres y mujeres seamos iguales. Eso sería una locura. Simplemente es ante los ojos del Estado y de la sociedad. Si la información te ha gustado hasta este momento, por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos capítulos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora bien, ¿ya definiste? Tómate un segundo y piénsalo. ¿En realidad eres masculinista? Da igual si eres hombre o mujer, o feminista, lo que tú quieras. Si eres hombre masculinista, mujer feminista. O realmente eres hembrista o machista. Está bien, ¿eh? Si tú quieres ser hembrista o machista, está bien. Pero acéptalo y dilo en voz alta. Yo soy hembrista. Creo que las mujeres necesitan tener más derechos que yo. Según estudios, hoy en día, una tercera parte de las mujeres, por lo menos esto fue en España directamente, pero una tercera parte de las mujeres aceptaban, reconocían y entendían que los hombres tenían leyes en contra y que estaban viviendo en misandria, en una desigualdad. ¿Y sabes qué es lo triste? Que solo el 43% de los hombres estaban enterados. Entonces, ¿cuál crees que tú, si ya definiste una postura y sabes que no puedes estar al margen, el siguiente paso es que te empieces a enterar? Si te empiezas a enterar es, sigue mi canal, busca otros canales masculinistas, empieza a enterarte de temas que están pasando hoy en día. Ese es el siguiente paso. 1, definir en dónde estás. 2, empezar a enterarte de la situación actual en la que vives. Y aparte de enterarte de lo que está pasando hoy en día es, tú solito cuestiónate. No me hagas caso a mí ni a ningún otro creador de contenido. Cuestiónate tú las noticias que lees. ¿Son correctas? ¿Te parecen lógico? ¿Tienen sentido común lo que te están diciendo? ¿O no? Empieza a cuestionarte. Te doy un perfecto ejemplo. Platica con un hombre que se acaba de divorciar, que tenga hijos. Por favor, pregúntale cuál es la lucha que él tiene que realizar para poder ver a sus hijos. O cómo le fue después del divorcio, especialmente si él era el único que trabajaba de los dos. Te vas a dar cuenta que para nada la ley es justa, ni igualitaria. Te voy a poner otro ejemplo clarísimo. En el país en donde yo vivo, un estado del país en donde yo vivo, decidió meter al Congreso local, a los senadores y congresistas locales, una propuesta de ley para que hubiera un Ministerio del Hombre. En ese estado hay un Ministerio de la Mujer, lo cual no es anormal. Hoy en día en todos los países ya hay Ministerio de la Mujer. Bueno, trataron de meter una propuesta de ley para que hubiese un Ministerio del Hombre. Y uno de los puntos que exigían es, oye, yo quiero el mismo presupuesto que tienen ellas y te aseguro que no me voy a meter con ellas. Simplemente voy a ayudar a niños y a hombres.
Eso es todo. Si no me das ese presupuesto, bueno, quítale la mitad del presupuesto de las mujeres y dámelo a mí. Me parece que es justo, ¿no? Me parece que es igualitario. Hay un ministerio de la mujer, hay un ministerio del hombre. ¿Sabes qué acabó pasando? Que salió una marcha de feministas, se quejaron y entonces los diputados y congresistas locales decidieron tumbar la iniciativa, porque no vaya a ser que alguien se enoje, y más porque estamos en un año electoral. Entonces, ¿no te parece un poco injusto? ¿Tú sabías que habían tratado de meter un ministerio del hombre si vives en México? Otro ejemplo clarísimo es la ley vicaria. Originalmente en mi país, México, se había tratado de hacer que fuera parejo, que tanto aplicara para hombres como para mujeres. Y nuevamente hubo una marcha, unas mujeres con cazuelas gritando y quejándose y rompiendo cosas. ¿Y qué hizo el Congreso? ¿Qué hicieron los que crean leyes? Pues dijeron, no, el victimario forzosamente es hombre y la víctima solo es mujer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estadísticamente la ley vicaria, usualmente el victimario es mujer. Le pasa mucho más, estadísticamente hablando, le pasa más veces a un hombre que a una mujer. Dañar a un tercero para lastimar a su expareja lo hacen en general solo las mujeres. Pero en México hay una ley que es solo para o que favorece solo a las mujeres. Y si ves en redes sociales, la ley vicaria está atacando a todos los países del mundo occidental, beneficiando a las mujeres. ¿Tú estabas enterado de todo esto? ¿O por qué no te has enterado? Si quieres estar más enterado del tema de masculinismo y feminismo, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Recuerda que está en versión física y también está en versión digital, en ebook. Por favor, cómpralo, léelo y me encantaría conocer todos sus comentarios y opiniones. Ok, ya definiste, yo quiero estar en el lado de la justicia y de la igualdad. ¿Soy una feminista o un masculinista? Después has empezado a leer, buscar información, ver las noticias. No te estoy diciendo que tienes que estar todo el día en las noticias, pero tratar de buscar algo de información y has tomado tu propio criterio. ¿Cuál es el siguiente punto para lograr el masculinismo? Es empezar a hablar del tema socialmente. Hoy en día nos da miedo, especialmente como hombres, nos da miedo y pavor hablar del tema. ¿Y ustedes creen que las mujeres no hablan del tema? Todo el día hay congresos internacionales de feminismo, pero a los hombres nos da pavor hablar del tema. Digo, ya había dado las cifras de que menos del 50% de los hombres saben que viven en misandria, pero aunque lo sepan, les da mucho miedo hablar del tema. Sentimos que vamos a ser atacados y en efecto hay muchas mujeres que te van a atacar por el tema, pero tenemos que hablar socialmente de ello. Seguramente cuando te has reunido con amigos o socialmente han salido temas sociales de religión, de raza, de la comunidad LGBTQ, lo que sea. Seguramente ha salido y la gente tiene diferentes opiniones o puntos de vista y se platica socialmente. Pero cuando hablamos del feminismo, difícilmente se habla. Es como un súper tabú. Es más fácil hablar de política y religión que hablar del feminismo. No, hombre, se te cae el mundo si hablas del tema. Por ejemplo, en tu próximo evento social, platiquen del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Seguramente en tu país hubo, seguramente como en el mío y como lo que veo en las noticias, pero realmente destruyeron espacios públicos o propiedad privada, gritando un montón de cosas que no tienen lógica. Y cierran calles sin permiso y te bloquean. Y en mi país hubo hombres violentados y golpeados que les tiraron piedras. Entonces, ¿no es un tema que deberíamos hablar socialmente? ¿Acaso el 8M estuvo bien en cualquier lado del mundo? Me parece que no. Pero entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué sí podemos hablar de religión, raza, estatus social, política, cosas que normalmente en buena sociedad no se habla? Pero de lo único que no podemos hablar es de feminismo. Entonces, el siguiente punto es hablar del tema. Ahora, ¿cuál es el último punto? Una vez que ya esté en boca de todo el mundo, a favor, en contra, no importa, simplemente que estemos hablando del tema, que hombres y mujeres empecemos a tener conversaciones. ¿Cuál es el siguiente punto? Empezar a generar presión social política.
Hoy en día a los políticos les encanta hablar de feminismo porque ganan votos y porque quedan bien y porque todo el mundo que habla del feminismo a favor de él queda bien. Pero hasta que no logremos crear esa presión social en la cual presionemos a los políticos, jueces y los que crean las leyes en tu país, no va a cambiar, nada va a cambiar. Y le vamos a seguir dando más leyes de género a favor de las mujeres, lo cual es completamente injusto. Entonces, el siguiente punto es presionar completamente a los políticos y a los que crean leyes para que las leyes realmente sean justas e igualitarias. Si no creamos esa conversación social, especialmente entre hombres y mujeres, empecemos hombres con hombres, pero una vez que agarremos valor y estemos más enterados, empezar a hacerlo social. ¿Para qué? Para que los mismos políticos digan, tengo que hablar de feminismo, pero también tengo que hablar de masculinismo. Creo que es momento de empezar a hacer leyes justas. Creo que es momento de crear instituciones que ayuden a los hombres. No necesitas, si ayudas a un sexo, no significa que atacas al otro, ¿eh? Tú puedes ser feminista y masculinista al mismo tiempo. Puedes ayudar tanto a hombres como a mujeres, que no significa nada. No porque uno gane un beneficio, significa que al otro lo afectó. Entonces tenemos que presionar a nuestros gobernantes. Si te das cuenta, como cierre del capítulo, ser feminista o masculinista no tiene nada de malo. El primer punto es que nos deje de dar miedo hablar de feminismo o de decir, esa persona es feminista, me da miedo. Feminismo, recuerden, feminismo o masculinismo, recuerden, es solo igualdad social, político, económico, legal. Eso es todo, es igualdad. Entonces yo puedo decir que soy un feminista porque sé que como hombre la estoy sufriendo más que las mujeres. Primero, saber que ser feminista o masculinista no tiene nada de malo. 2, definir si tú quieres ser machista o hembrista. Si tú lo quieres ser, está bien. Nomás se entiende que es una connotación negativa. Y deja de hablar de ser feminista atacando a los hombres. No puedes atacar a los hombres y ser feminista. El segundo punto es claramente poner en dónde estás parado, quién eres, qué opinas. No puedes estar en el margen. Tercero, educarte un poco, tomar tus ideas, hacer tus propias conjeturas. 3, hablarlo socialmente. Y por último, empezar a presionar al gobierno para que resuelva. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.